Bueno, estas acciones que decíamos corresponden y se ubican específicamente en el terreno de la moral, y aclarar cómo son estas acciones es una de las tareas principales de la ética, la primera función. La segunda función que va a tomar en cuenta es la de explicar o fundamentar esas acciones, es decir, explicar por qué ocurren esas acciones. Algunas fundamentaciones dirán porque el hombre se empeña en buscar la felicidad, otras fundamentaciones u otras teorías que intenten explicar el porqué dirán porque el hombre actúa por deber, etcétera, etcétera. Esa sería la segunda función de la ética en términos generales. Y la tercera función es la de ver cómo esas teorías se proyectan en una situación concreta. Y ahí sí estamos en el terreno de la ética aplicada, en donde entrarían la ética profesional. Entonces, esta es la primera gran característica que nosotros con la cual vamos a delimitar en qué consiste la ética profesional. Consiste en la tercera función de la ética, en donde se intenta proyectar algún tipo de teoría en el plano de las acciones morales, correspondiendo a la ética aplicada. Bien, una vez que nosotros hemos explicado en dónde ubicar a la ética profesional, vamos a ver en qué consiste. Y lo que nos explica la autora es que cuando hablamos de ética profesional, estamos aludiendo a un conjunto de códigos y a un conjunto de normas que son las que van a regular una actividad profesional específica. Y vamos a citar, por ejemplo, el caso de la ética profesional para médicos, la ética profesional para abogados, es decir, que todas estas profesiones que son más tradicionales, más antiguas, por ejemplo, ya tienen un código de ética. Bien, este tipo de códigos entonces son los que van a regular la conducta y el ejercicio de la profesión, y las que son las que van a explicar cómo es que se aplican ciertas normas morales específicamente para ese campo profesional. Esa es entonces otra característica. La tercera característica es que por la naturaleza de los problemas que atraviesan las éticas de las profesiones, vemos que para tratarlas no solamente van a acudir una sola disciplina, desde ya que no corresponde solamente a la ética el análisis de un problema, por ejemplo, aplicado a la salud, que es lo que conocemos normalmente como bioética. Vamos a poner este ejemplo. En la bioética, por ejemplo, existen, además de la ética, a la hora de debatir problemas, intervienen abogados, intervienen sociólogos, intervienen psicólogos, médicos, es decir, que las características de los problemas de la ética profesional es que son interdisciplinarios, por lo cual también la ética profesional se caracteriza por su interdisciplinariedad. Entonces, el carácter práctico que corresponde a la ética profesional y su carácter interdisciplinario son los que van a caracterizar a la ética profesional. Bien, vamos a la segunda pregunta. La tercera.
La tercera, perdón. Tiene que ver con la dialéctica Dialéctica y compensaciones de Maliandi. exacto. Bueno, Es acá el, ustedes lo que tenían que hacer era explicar eh, cómo es ese proceso por el cual aparece en un primer mecanismo un desequilibrio y cómo se compensa ese desequilibrio en una primera instancia a través de la técnica. Después vamos a explicar cómo a través también de un nuevo desequilibrio producido esta vez por la propia técnica, en la medida que ella misma puede transformarse en un factor incluso de extinción de la propia especie, surge un nuevo mecanismo que viene a equilibrar este desequilibrio, a compensarlo, que es la ética. Entonces vamos a hablar de la técnica y la moral como dos inventos que posibilitan la supervivencia de la especie, ya que ambos se constituyen como mecanismos compensatorios que vienen a compensar los desequilibrios causados en este proceso que vimos de interacción entre lo ecológico, lo etológico y lo ético. Bueno, en relación al tema de la neuroética, lo que nosotros vamos a extraer de este párrafo es la perspectiva que se toma para analizar la conducta humana, que, como ya vinimos haciéndolo desde el comienzo de este texto, no va a ser abordada desde el punto de vista individual, sino que será abordado desde el punto de vista de la especie. Esto es muy importante especificarlo porque lo que se hará es ver cómo en términos evolutivos va transformándose desde el inicio de la vida hasta que aparecen los primeros simios. A ver, aparecen los mamíferos 65 millones de años atrás, después van a aparecer los primeros primates en los primeros África. Homo, ¿no? ¿Cómo? Los primeros Homo, del género Homo. Primero son primates, porque después va a ir apareciendo, digamos, y especificándose en función de distintas transformaciones evolutivas, en donde lo primero que van a adquirir es la posición eréctil, después el pulgar oponible, después van a empezar a desarrollar la caja craneana, que es lo que es la parte del lóbulo frontal, que según los especialistas es en donde se ubican las capacidades cognitivas, y eso va a ser recién, digamos, el género Homo en cuanto tal, respondiendo a tu pregunta, va a aparecer en realidad 2 millones de años atrás. Y el Homo sapiens, tal como lo conocemos, va a tener su aparición medio millón de años atrás, o sea, hace 500.000 años, el homo sapiens. Hay un científico que hace ciencia de la divulgación que dicen que es tan reciente la especie humana, el Homo sapiens, tal como lo conocemos, que si marcáramos una escala entre la aparición de la primera de la vida en el planeta en su forma más rudimentaria hasta el Homo sapiens, apareceríamos con las últimas campanadas de Año Nuevo. Es decir, si fuera un año en escala de la vida humana, es tan reciente la especie humana que apareceríamos recién hace muy poco. Ah, eso de Cosmos, ¿no? ¿Cómo? De Carl Sagan. Eso de Carl Sagan. Sí. Con lo cual,
Además, fíjense ustedes que no sabemos si somos una especie exitosa todavía. Por lo pronto sabemos que estamos en este planeta menos tiempo que los dinosaurios, que es una especie que se extinguió. Bueno, volviendo al tema del desarrollo de la caja craneana, bueno, lo que hace Dunbar, que es un neuroeticista que va a tomar este análisis para realizar, digamos, un estudio acerca de la evolución de la conducta, va a mostrar un límite acerca de la cantidad de personas con las cuales, digamos, interactuamos en términos sociales. Él lo va a poner el número alrededor de 150 personas. Para este autor, hay un vínculo entre el número de individuos con los cuales se interactúa y el tamaño del neocórtex, en donde aparece en la especie humana un acrecentamiento del volumen del neocórtex, y esto está vinculado con su capacidad de extender la vida social a un grupo mucho más amplio que, por ejemplo, en los otros primates. Y tanto es así que además se complejiza esa vida social. Nosotros vemos, por ejemplo, en los simios, que él va a poner de ejemplo, en donde la actividad social es muy rudimentaria, se reduce a un ritual de acicalamiento o de algunas acciones que tengan que ver digamos, son muy sencillas, a diferencia de la especie humana. Los chimpancés, dirá él, las comunidades no son más de entre 50 y 55 individuos, de modo que la socialización es mucho más primitiva. Lo que caracteriza esta complejidad en el caso de la especie humana es el haber podido adquirir, entre los otros cambios que se dan en términos evolutivos, haber adquirido el lenguaje como una herramienta. O sea, no solamente digamos, el tomar el neocórtex, el crecimiento del neocórtex, donde están las funciones cognitivas, sino también el desarrollo del aparato para poder ejercer una fonoaudiología, es decir, toda una serie de cambios que a la vez han propiciado el desarrollo de un lenguaje que es sumamente complejo. El lenguaje humano, lo veíamos en el texto anterior, además de ser mucho más complejo, tiene un nivel de abstracción que no lo tienen los lenguajes de otras especies, en donde hay una inmediatez casi entre el sonido y el organismo que realiza ese sonido. Entonces, en el caso de la especie humana, con esa capacidad de remontarnos al pasado, al presente, con el lenguaje, y de evocar o inclusive referir a situaciones que son más abstractas, le da una complejidad aún mayor. Como resultado de ese ejercicio del lenguaje, que en sí mismo es, por su capacidad simbólica, aparecen también otras construcciones simbólicas que además vienen a apoyar esta construcción social que se realiza entre los miembros de la comunidad de la especie humana, como por ejemplo el caso de la religión. La religión es un fenómeno en el cual vale la pena detenernos, tomándola desde el punto de vista estrictamente social. Fíjense ustedes la función social que cumple la religión en una sociedad. No es menor, porque a través de los símbolos y sus explicaciones le permite al hombre tener una explicación o una teoría acerca de el papel de la vida, por qué tiene que morirse. No hay
en ninguna sociedad una religión que pueda continuarse en el tiempo si no explica qué pasa después de la muerte o que apele a una vida ultraterrena, que es una forma de justificar o legitimar el hecho tremendo de la percepción de un individuo, la conciencia de un individuo de que en algún momento se va a morir. Y esto no es menor, porque explicar qué es lo que va a pasar después o justificar el hecho de que tengamos que morirnos va a dotar también a las acciones humanas de un contenido. Hagan ustedes el experimento de pensar, ¿para qué estar este sábado a la mañana en una clase para tratar de recibirme, para tratar de aprobar esta materia, si en definitiva el futuro que me espera es el fin de todo? Entonces, es necesario, de alguna manera, darle legitimidad a los actos del presente, tratando de inscribir nuestras acciones en un marco simbólico más general. Bueno, después de esta digresión, vamos a retomar lo que dice Dunbar en relación a la función que cumplen las religiones. Él va a utilizar una idea muy antigua que no la va a utilizar en forma adecuada, porque él va a tratar de mostrar que las creencias religiosas, por ciertas actividades religiosas, como pueden ser un éxtasis místico, como puede ser un rezo muy profunda, él va a decir que el cerebro libera una sustancia que se conoce como endomorfina, que va a producir una sensación de bienestar en el individuo. Entonces él va a explicar de una forma mecánica, digamos, cómo ciertas acciones que tienen que ver con la religión son capaces de producir una sensación de bienestar. Lo que él va a hacer es utilizar una frase de Marx, que Marx la utilizaba en otro sentido, que dice: la religión es el opio del pueblo. Bueno, Marx no tenía esa idea, pero Dunbar va a apelar a esa frase para mostrar que ciertas acciones que tienen que ver con la religión llevan a producir en el organismo una sensación de bienestar. Bueno, además de este edificio simbólico que ayuda a superar la idea de la muerte, etcétera, etcétera, Dunbar, elaborando todos estos efectos positivos de la religión, lo que va a decir es un arma de doble filo. Y la religión también tiene un lado oscuro. ¿Por qué? Porque la religión lo que hace es fortalecer un sentimiento tribal, y esto trae como consecuencia algo que es positivo, que es facilitar la cohesión social entre esos individuos que comparten una misma creencia. Pero la parte negativa es el sentimiento de excluir a quien no profesa o quien no comparte ese mismo edificio simbólico, inclusive, y la historia lo demuestra, inclusive hasta llegar al exterminio de ese otro que no comparte esa creencia. Entonces, él va a decir: la evolución no es gratuita. Toda incorporación nueva, como es incorporar este edificio simbólico, va a aportar un beneficio, pero también tendrá algún costo. Él está analizando todo esto en términos evolutivos. Después, vamos a ver qué opina Gazzaniga. Gazzaniga va a tomar también
estas mismas premisas de la neuroética, y lo que va a hacer es tratar de ver cómo, digamos, cómo existen ciertos mecanismos. Acá, Leonardo Ariel, me aparece que está sin el micrófono muteado, así que si querés mutearlo, te agradezco. A ver. Bueno, Gazzaniga lo que va a decir es que lo que él va a buscar es si hay una fundamentación en la conformación del cerebro o si hay un fundamento neurológico que pueda indicarnos de la existencia de ciertas normas que tengan un carácter universal. Es decir, va a tratar de ubicar una ética universal en la base cerebral. Y él lo que va a decir, va a llegar a conclusiones similares a la de Dunbar en relación a la elaboración de las creencias y el papel que juega la religión, y también va a buscar, digamos, una base universal que dé cuenta de esta pregunta. ¿Existe una ética universal que pueda tener su asiento en el funcionamiento neurológico? ¿Se entiende la pregunta? Y entonces va a encontrar que hay premisas y hay normas que subyacen y atraviesan toda la especie humana. Tienen, en donde él va a decir, aparece como un sentido moral ya presente en el hombre y una especie de conciencia moral que tiene una raíz neurológica y que atraviesa a la especie humana a lo largo de toda su evolución. Y va a encontrar que esas normas tienen que ver con, por ejemplo, el tabú del incesto, el cuidado de los hijos, o sea, el cuidado de la progenie para asegurar la supervivencia de la especie, la condena o la prohibición a matar congéneres. Todas estas tres normas aparecen como atravesando, digamos, y incorporándose en ese proceso de socialización, que en este caso es histórico, de todos los miembros de la especie humana. Bien, y ya como último punto de este texto, vamos a ver la propuesta de Adela Cortina en relación a la ética cordial como una forma de superación de la ética del discurso o la ética argumentativa, o también conocida como la ética dialógica o procedimental. Yo creo que en el cuestionario aparece como ética procedimental y ella también utiliza eso. Bueno, son sinónimos. La ética argumentativa, la ética dialógica y la ética procedimental refieren a un tipo de ética que, tomando como punto de partida esta idea de que corresponde a un tipo de acción racional, va a tomar como referencia aquella acción que lleva adelante la razón, que es, va a ser caracterizada como dialógica. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón
opera en forma argumentativa, dialógica, significa a través de argumentos, y esa sería la forma en cómo la razón sería la forma del devenir de la razón, el discurrir de la razón. Entonces, lo que Adela Cortina va a, digamos, rescatar de esto es el aspecto dialógico de la razón, y este tipo de ética, la ética dialógica o la ética argumentativa o la ética procedimental, vamos a ver que la característica que tiene es la de extraer cuáles son las normas éticas en este discurrir de la razón. Bien, lo que Adela Cortina va a decir es lo siguiente. La ética procedimental por sí sola no puede explicar una acción moral, porque en una acción moral también se juegan otros factores, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con el sentimiento. Ella va a tomar, digamos, la propuesta de Pascal, en donde vemos que a esa larga tradición por la cual se divide, se pone en un lado lo que tiene que ver con la razón y las disciplinas que tienen que ver con las verdades de la razón y las verdades de lo que se va a denominar del corazón, como aludiendo a todo un espectro que tiene que ver con los sentimientos. Lo cito a Pascal porque él es el autor de esa reflexión que seguramente ustedes habrán visto, está muy difundida, en donde dice: conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón. O dicho de otra manera, de una manera más popular, por la cual se proyecta, es la razón. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos darle un lugar también en el marco y en el espectro de las acciones morales a aquello que tenga que ver con el sentimiento. Y en este caso, recordemos, ella va a decir, se puede superar a la ética procedimental, que por sí sola no alcanza a explicar una acción moral, ya que hay acciones en donde interviene un reconocimiento cordial o compasivo que en sí mismo es mucho más originario que la noción de deber. La contemplación o aquello que me impele a obrar frente al sufrimiento de otra persona es algo que también refiere a la acción moral. En esta dirección, la propuesta de la ética cordial va a tratar de superar a la ética procedimental, ya que va a incorporar otra dimensión, que es el vínculo comunicativo, que involucra la idea de una razón cordial a través de la cual se incorpora, por ejemplo, el sentimiento de compasión hacia el otro, que es también otro motivo para obrar. Y esta razón cordial, junto a la razón procedimental, va a ser la que va a poder propiciar un vínculo moral entre los hombres. Ya para terminar, vamos a ver que, bueno,
analizando las propuestas que surgen desde la neuroética, vamos a ver que a los ojos de una ética normativa, como lo puede ser la ética de Adela Cortina, por ejemplo, que es una ética argumentativa o discursiva o procedimental, frente a las propuestas de la neuroética puede surgir, digamos, la sospecha de que se puede caer en una falacia naturalista. Bueno, vamos a explicar, cuando decimos falacia, estamos hablando de un argumento erróneo, de un argumento que está mal construido. En este caso, la falacia naturalista consiste en la pretensión de derivar las cuestiones de validez de la cuestión de la vigencia. ¿Qué significa? Confundimos algo que es vigente con algo que tiene validez. Y esto es muy peligroso. Y es inclusive una de las cosas que se señala como la confusión principal del relativismo. ¿Qué significa esto? Hay normas morales que podrán ser universales, podrán ser aplicadas en todo tiempo y lugar. Ahora, esas normas ¿se corresponden con las normas vigentes? ¿Es lo mismo una norma vigente que una norma válida universalmente? Hemos visto que esto no es así, porque de hecho hubo periodos en la historia en donde hubo normas que estuvieron vigentes, pero que de ninguna manera podíamos otorgarle la denominación de una validez universal. Bueno, para concluir ya este apunte, vamos a ver que es necesario considerar no solamente el aspecto que tiene que ver con lo evolutivo, lo neurológico, lo biológico del hombre, sino tener en cuenta que el hombre es algo mucho más complejo que una respuesta neurológica, porque intervienen otros factores como puede ser el contexto y además como lo es la historia. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? En la primera parte, en la unidad 1, donde veíamos que este ethos, este grupo de valores y normas, necesariamente tenía una correspondencia y una correlación con el contexto histórico en el cual se desarrollaba. Entonces, para concluir, la especie humana en sí misma no puede ser explicada solamente por factores neurológicos o evolutivos, sino que es necesario incorporar otras variables que tienen que ver con el desarrollo de esa especie en términos históricos, ¿sí? Bueno, entonces con esto ya más o menos daríamos por terminado el texto de ética profesional. Bien, entonces en esta última parte lo que vamos a hacer es ver la introducción de Enrique Chaparro que tiene como título Monopolios artificiales sobre bienes intangibles. En este caso, lo que el autor va a hacer es analizar, primero, a qué llamamos bienes inmateriales. Reciben esta denominación a lo que nosotros conocemos como la producción social de conocimiento. Esos son los bienes inmateriales. Ese conocimiento puede ser conocimiento científico, puede ser algún tipo de técnica e inclusive puede ser una expresión artística.
Este tipo de conocimientos, va a decir el autor, la forma en cómo se transmite tradicionalmente es a través se transmite socialmente. Y en ese sentido, digamos, vivimos, y él va a caracterizar esta etapa como la de capitalismo postindustrial. ¿Y por qué la va a caracterizar así? Él va a decir que la acumulación originaria que tiene el sistema capitalista, que nosotros, tal como lo conocemos hoy, consiste en expropiar bienes que son comunes. Eso va a decir Chaparro. Entonces, por ejemplo, expropia propiedades comunes como en la época del feudalismo lo hizo con grandes tierras, puede apropiar comunidades que antes usaban tierras para que su ganado puedan crecer, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, dice Chaparros, ya no queda mucho para apropiar, entonces a lo que hoy nos enfrentamos en esto que él denomina capitalismo postindustrial es ya no a la apropiación de bienes materiales, sino a la apropiación de lo que conocemos como bienes inmateriales, que son el conocimiento, ciertas expresiones artísticas o alguna expresión de la cultura en general. Lo que él va a hacer, y ya para hacerlo en una forma muy sintética, marcar los ejes de este texto, es mostrar y hacer una breve historia de cómo, digamos, se va dando a la hora de desarrollarse una creación y ver cómo el sistema va metabolizando esta creación, de modo que pasamos de un estado, por ejemplo, en la Edad Media, en donde los monjes dedicaban parte de una vida entera a copiar un libro, y tenemos la imagen de ese monje recluido con una larga pluma, pasándose la vida copiando. Él va a mostrar cómo, por ejemplo, a través de la invención de la imprenta, la distribución del conocimiento se va a expandir, ya no va a ser tan limitada como esa obra única que provenía de un monje recluido, que terminaba en un solo libro. Va a ser distinta la producción a través de la imprenta, en donde van a aparecer libros, se va a poder, digamos, producir un manuscrito mucho más rápido, a diferencia de esa otra manera, y va a cambiar la situación, ya que el conocimiento se va a poder reproducir mucho más rápido. Con esto, él va a decir que nosotros asistimos a una de las primeras transacciones sociales sobre el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que en el hecho de dar un libro para que se imprima, hay una transacción en donde hay alguien que cede un poco y otro que adquiere algo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se cedía y qué es lo que se adquiría? Bueno, él va a decir, el conjunto de la sociedad va a ceder el derecho a reproducir libros libremente, pero va a recibir, va a adquirir una difusión mucho más rápida
de esa producción. Y el Estado va a cumplir y va a comenzar a cumplir un rol en donde va a ejercitar aún más su capacidad de control. Imagínense ustedes que en la época de la imprenta, que inclusive existía la monarquía, el rey o el soberano es el que iba a otorgar o no un derecho a una impresión, con lo cual, de alguna manera, asistimos a una forma de censura. Eso es una característica. La otra característica es que aquellos que tenían en poder una imprenta, de alguna manera con la venta de esos libros, ganaban dinero y a la vez ese dinero podían reinvertir ese dinero para así tener más material y esto ya les daba de alguna manera el derecho exclusivo a reproducir esos materiales que estaban escritos. Bueno, este tipo de transacción social funciona un tiempo en una forma relativamente aceptable, en donde la sociedad renuncia al derecho a copiar libremente algo, pero a cambio recibe una mayor capacidad de distribución. Bueno, el problema, estaba todo bárbaro, pero el problema era qué pasaba en esta primera etapa con los autores. ¿Por qué? Porque los autores seguían dependiendo de alguna manera de la voluntad de los dueños de las imprentas, o sea, de los editores, y de aquello que conocemos como los mecenas, que eran aquellos que eran ricos y de alguna manera pagaban por las obras artísticas o por la escritura o por la realización de algún cuadro, por ejemplo. Bueno, a mediados del siglo XVIII se les otorga a los inventores, a los autores, una forma de exclusividad relativa, que ¿por qué decimos relativa? Porque era por un tiempo limitado, que tenían la exclusividad sobre aquello que producían, sobre su obra, ya sea fuera descubrimiento o invención, como una forma de propiciar la estimulación, la producción del conocimiento. Tanto es así que, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos hay una declaración política que es, digamos, la que le da forma al pensamiento liberal de fines del siglo XVIII, en donde se declara que el Congreso tiene la atribución de estimular las artes y las ciencias, concediendo por un tiempo limitado ciertos derechos exclusivos a los autores o inventores. Bueno, esta es al día de hoy la base constitucional que nosotros tenemos inclusive para nuestra propia Constitución. Bueno, la idea que atravesaba todas estas series de acciones era que se le daba, si se le da a un autor algún poder sobre su obra, entonces esto servirá como un estímulo para propiciar una producción aún mayor, porque se le dará una cierta independencia en la medida que puedan, digamos, recibir una remuneración de su obra, tendrán una independencia, ya sea del Estado o de los mecenas, y con esto tendrá más tiempo para producir o crear más libremente. Lo que dice Chaparros es que esta dinámica, desde ya que no fue exitosa, sino por el contrario, falló. Podrá haber tenido intenciones originales que quizás hayan sido buenas, pero en realidad la apropiación de las creaciones y de los conocimientos que se crean
en los últimos siglos ha pasado a manos de ya sea las grandes corporaciones o las grandes editoriales o, por ejemplo, las grandes discográficas. Él va a poner como ejemplo lo que pasa en las editoriales, en las producciones escritas, en donde él va a poner dos ejemplos, las editoriales y las discográficas. Y en el caso, por ejemplo, de una discográfica, él va a mostrar que un artista cobra en realidad entre el 3 y el 5% del valor de la producción total. Y el resto se queda en manos de la discográfica. Bueno, esta dinámica, dice Chaparros, funcionó más o menos hasta la década del 80. Y después sobreviene un fenómeno que va a conmover a todas las sociedades, toda la civilización, que es, digamos, la posibilidad de, y es lo que conocemos como la revolución digital. En este contexto, en el contexto en donde ¿qué es lo que va a pasar con las creaciones y las formas de reproducción específicamente? Él va a decir, copiar tiene un costo marginal que es casi cero. En realidad, ¿quién no comparte alguna obra, ya sea un texto, ya sea una obra musical con un amigo? Bueno, esto tiene valor cero. Con lo cual, las que ponen el grito en el cielo, en este caso, van a ser justamente las discográficas, las editoriales, y él va a poner como ejemplo cómo, en el caso, por ejemplo, de los videos, en toda la década del 90 va a aparecer todo ustedes son muy chicos, pero quienes alguna vez alquilamos videos, sabemos que en la primera parte del video se hacía, se alertaba contra las formas de piratería, que en definitiva era una forma de garantizar que no hubiera una reproducción libre de estas obras. Bueno, después también va a mostrar cómo, digamos, a partir de la década del 80 y del 90, entre la década del 80 y el 90, surge una tendencia en los países dominantes a una tendencia a patentar. Patentar todo lo que se pueda. Y esto, él va a decir que se exacerba en esas décadas, y al día de hoy vamos a tener todo tipo de patentes. En realidad, el problema de las patentes no es menor, y él va a poner dos ejemplos en relación a esto. El primer ejemplo va a ser la cuestión de las patentes en la industria farmacéutica, ver cómo los mecanismos por los cuales se lanza al mercado un nuevo medicamento, en el cual, digamos, en este proceso, es un proceso netamente mercantilista, es decir, se ve al medicamento como una posibilidad de acumular ganancias, es tomado como una mercancía. Yo creo que esto hoy lo podemos ver ya en ribetes dramáticos, cuando el mundo está discutiendo sobre el acceso de toda la población mundial a una vacuna, y vemos una tremenda guerra comercial por parte de los países para acceder justamente a la compra de las vacunas, en donde el principal beneficiario es justamente la industria farmacéutica. Todo esto también se puede ver en el mundo de las corporaciones de Microsoft, en donde también las ganancias son superiores al 500%. Lo curioso, va a decir,
es que hay coincidencias entre el mundo de las ganancias de la industria farmacéutica y la industria del software, en donde ambas industrias, fíjense ustedes, invierten antes que en el mejoramiento o en la producción, invierten cifras millonarias en marketing, lo cual da cuenta de el carácter mercantilista de estas producciones. Bueno, entonces, nosotros ya con esto tenemos los ejes de la introducción de Chaparros como para introducirnos en el tema del derecho de autor.